Desde la época de Alejandro de Macedonia en el siglo IV a.C., la lengua y la cultura griega se habían constituido en las dominantes en el Mediterráneo oriental. Más tarde, en el siglo II a.C., los romanos conquistan militarmente Grecia y algunos de los territorios que había integrado el imperio de Alejandro. Pero los conquistadores militares asimilan buena parte de la cultura griega. Desde entonces podemos hablar de una cultura grecorromana a la que se denomina cultura clásica. Esta cultura clásica tiene su centro geográfico en la península itálica y en la Grecia continental, pero se extiende gracias a la expansión romana por el Mediterráneo, el Mare Nostrum, según la denominación de los romanos, y los territorios que forman parte del imperio, desde Inglaterra a Palestina. Las lenguas de la cultura clásica son el griego y el latín, y sus producciones más notables cubren todos los campos de la literatura hasta la arquitectura, pasando por la pintura, la escultura, el derecho, la filosofía, la ciencia, etc. En el plano político, la cultura clásica elaboró algunas notables experiencias como la organización en pequeñas polis, y la noción de ciudadanía entre los griegos y la república, y el derecho entre los romanos, antecedentes ambos de la democracia moderna. Característica de la cultura clásica es la libre religiosidad, es decir, la existencia de una religión que no incluía un libro sagrado ni dogmas demasiado estrictos, sino un politeísmo más literario que religioso y un antropomorfismo por el cual los dioses tienen virtudes y defectos marcadamente humanos. No hay demasiada preocupación por una posible vida de ultratumba y sí, en cambio, en buena medida por gozar la vida terrenal. Este gozar la vida terrenal puede incluir desde las más desenfrenadas y autodestructiva vida consagrada al placer, que en general no fue aprobada por los filósofos, hasta el goce y la alegría provocada por la producción artística, el autodominio de la vida práctica y el ejercicio de la razón en el conocimiento, que, según Aristóteles, constituía el más alto grado de felicidad. La cultura clásica grecorromana, desde la época del Imperio, recibe la influencia de religiones procedentes de Oriente que expresaban una concepción del mundo y de la vida marcadamente diferentes. Algunas, como el culto a Mitra, se habían diseminado por el Imperio, otras, como la religión judía, aunque en modo alguno pretendían expandirse, se mantenían irreductibles en Palestina. La religión judía concebía la existencia de un único Dios, a lo que se llama monoteísmo, de naturaleza espiritual, creador del mundo y del hombre, a quien se le ha revelado a través de la palabra contenida en los libros sagrados, la famosa Biblia. En el seno de esta religión se esperaba la llegada del Mesías, del Salvador, capaz de redimir a la humanidad del pecado que arrastra desde la primera pareja humana, la de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. En la época del emperador Augusto, Jesús de Nazaret es aceptado como el Mesías por una parte del pueblo judío y desarrolla una prédica que gana adhesiones entre judíos y no judíos. Afirmando ser hijo de Dios, proclama la igualdad de todos los hombres ante él y da origen a una nueva religión, el cristianismo. Inicialmente ignorado, más tarde perseguido, luego tolerado, el cristianismo se va a convertir a fines del siglo IV en la religión oficial del imperio, ya en decadencia. El cristianismo es una religión, pero, como todas las grandes religiones, encierra una concepción del mundo, es decir, una manera de entender al mundo y la vida, que explica el choque con la cosmovisión de la cultura clásica. Para el cristianismo, la vida terrenal no es toda la vida, ni siquiera la más importante. Se trata de una concepción trascendente para la cual lo decisivo es la vida eterna. Nuestra alma se salvará o se perderá según sus acciones en este mundo. Esta preocupación por la salvación era extraña para el ciudadano griego o romano, para quien la vida política en el marco de la lealtad al Estado tenía una importancia primordial. Pero el cristianismo va a proclamar la necesidad de darle al César
el Estado, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, con lo cual el Estado y la política pasan a un segundo plano. El cristianismo hereda del judaísmo la concepción del pecado original, por la cual el hombre está en deuda con Dios desde su nacimiento, concepción que es extraña a la cultura clásica y que introduce una preocupación que en última instancia no conocía. Un elemento notable en el cristianismo es su vocación de universalidad, que no liga la religión con una cultura, una raza o un estado determinado. La idea de una religión universal, con un texto sagrado y una cantidad de dogmas, y que no está ligada en principio a un estado determinado, es difícil de concebir para la mentalidad clásica. Las diferencias señaladas entre la cosmovisión clásica y la cristiana explican la existencia de un largo proceso de enfrentamientos y progresivos acercamientos entre ambas, proceso al que se agregará una tercera cosmovisión, la de los pueblos germánicos, invasores que destruyen el Imperio Romano de Occidente en el siglo V y que establecen en sus territorios. Los pueblos germánicos traían una concepción aristocrática y un ideal de héroe valeroso y vigoroso que encuentra el sentido de la vida en la batalla y en los torneos. Este es en buena medida el origen de la mentalidad guerrera, de quienes se van a convertir en los caballeros medievales. A lo largo de la llamada Edad Media, estas tradiciones culturales se encontrarán y se interpretarán en distintos grados y proporciones en los diferentes territorios de Europa occidental. Así, por ejemplo, la cristianización de los guerreros germanos dará lugar a un tipo de caballero cristiano que peleará ahora en defensa de la fe. Característica de la época es la concepción de la sociedad como un organismo en el cual cada una de las partes tiene una función específica. Estas partes son tres: la integrada por los individuos consagrados a servir a Dios, la de los guerreros, que deben defender el conjunto, y la de quienes deben alimentar a los otros con su trabajo productivo, que ocupan el último lugar. Los conflictos entre las dos primeras constituirán la lucha por el predominio de lo religioso y lo secular. La filosofía en la Europa medieval se va a desarrollar en el marco de este complejo proceso y en buena medida va a reflejarlo.